Espartaco estaba de pie. No estaba seguro dónde. Este no era el campo de batalla que conocía. El polvo y la sangre le eran familiares. Este silencio, no. Entonces, un frío lo tocó. No era el frío del aire de invierno. No era el hielo del miedo que había sentido antes de la batalla. Esto era algo completamente nuevo, algo extraño para los vivos. Se estremeció, aunque no había brisa. Un vacío profundo empezó a extenderse por él. Este frío era diferente, totalmente diferente. Se filtraba hasta su médula, hasta el centro de su espíritu. Sus instintos de guerrero, afinados por años de combate brutal, gritaban una advertencia silenciosa. Algo estaba terriblemente mal. Este lugar, esta sensación, estaba más allá de la muerte como él la entendía, más allá del alcance de las mentes mortales. Sintió un tirón, una terrible sensación que lo jalaba desde lo profundo de la tierra, o quizás desde algo mucho más abajo. Era una hoja atrapada en una corriente invisible. Recordó la confusión de su batalla final, el choque del acero, el rugido de sus hombres, el dolor agudo, quemante, la oscuridad repentina. El final de su gran rebelión contra Roma. Había esperado el olvido, o quizás un descanso de guerrero. Pero esta no era ninguna vida después de la muerte que hubiera imaginado. No le esperaban campos elíseos bañados por el sol. Ningún Valhalla glorioso abría sus puertas. Solo estaba esta escarcha helada que calaba hasta el alma. Un frío que prometía una eternidad de desesperación. El mundo a su alrededor, o lo poco que podía percibir, empezó a cambiar. Formas borrosas se retorcían y se rehacían en la penumbra opresiva. O quizás era él quien estaba cambiando, siendo transformado. Sintió un tirón imparable hacia abajo, atraído hacia una fuente invisible de frío inmenso y antiguo. Un abismo parecía abrirse bostezando bajo sus pies espectrales, llamando su nombre con una voz que no era una voz. Era una promesa de noche sin fin. La oscuridad finalmente lo tragó por completo. Era una negrura espesa, sofocante. Luego, lentamente, surgió una luz parpadeante. No era luz del sol, no era luz de luna. Era el brillo rojo furioso de fuegos lejanos. Ya no estaba de pie, libre. Cadenas frías y pesadas mordían cruelmente sus muñecas. Se enrollaban alrededor de sus tobillos, forjadas de un metal que no reconocía, o quizás de algo mucho peor. Algo que drenaba su voluntad. Forzó sus ojos a enfocar. Estaba en una caverna enorme. Se extendía en una penumbra opresiva y humeante. Extraños pilares se alzaban como árboles esqueléticos, desapareciendo en la oscuridad de arriba. Extendió una mano temblorosa. Tocó el pilar más cercano. No era piedra, no era madera, era hueso. Incontables huesos humanos, unidos en una arquitectura grotesca, un monumento construido con sufrimiento y desesperación sin fin. Cada hueso, un grito silencioso. Gritos empezaron a resonar a su alrededor, no los suyos, todavía no. Podía ver otras figuras en la luz tenue e infernal, almas quizás. Se retorcían y se contorsionaban en el suelo, o estaban encadenadas como él. Sus caras estaban desencajadas en una agonía silenciosa e interminable. Este era un lugar de tormento puro y absoluto, un infierno que desafiaba cualquier comprensión mortal, un reino construido sobre el dolor. Sintió una desesperación tan profunda que amenazaba con apagar su espíritu. Espartaco, el guerrero tracio, el rebelde, tiró de sus cadenas. Los huesos del pilar resonaron con un sonido seco y hueco. Sus esfuerzos fueron inútiles. Las cadenas se mantenían firmes, quemando su piel. Era prisionero una vez más. Pero esta prisión era infinitamente más terrible que cualquier celda romana. Esto no era una jaula para el cuerpo, era una jaula para el espíritu. Y sus barrotes estaban forjados de la esencia misma de la desesperanza. Una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda de la caverna. Parecía cuajar desde la misma desesperación. Creció más alta, más ancha, tomando una forma aterradora. Dos cuernos enormes, negros como obsidiana pulida y afilados como dagas, se curvaban desde su frente. La criatura se movía con una gracia antinatural y silenciosa que era más amenazante que cualquier avance estruendoso. Irradiaba un aura de poder antiguo y crueldad.
La criatura se detuvo justo delante de Espartaco. Se alzaba imponente sobre él. Sus ojos eran la parte más aterradora. Eran fosas, vacíos, abismos sin fondo. Sin embargo, Espartaco sentía que lo veían todo. Veían su desafío persistente, veían su desesperación creciente. Veían al guerrero que aún ardía dentro de él. Una voz, como el crujir de piedras inmensas, resonó directamente en su mente, no en sus oídos. Era una violación de sus pensamientos más íntimos. «Espartaco», retumbó la voz mental, aunque la boca sin labios de la criatura no se movió. El sonido era frío, carente de toda emoción salvo una escalofriante certeza de posesión. El gladiador, el gran rebelde. Tu lucha ha terminado, o quizás acaba de empezar de nuevo. Ahora eres mío, me servirás, liderarás para mí. Las palabras no eran una petición, eran una declaración de un hecho innegable en este lugar espantoso. ¿Liderar qué?, pensó Espartaco con la mente confundida. Forzó su mirada más allá del demonio monstruoso. Un sonido de arrastrar de pies, de raspar, llegó hasta él. El sonido de incontables pies arrastrándose por la piedra. Miles y miles de figuras atormentadas surgieron de las sombras. Un ejército de condenados. Sus ojos brillaban con una luz tenue y desesperanzada. Sus formas estaban encorvadas y rotas. Esta iba a ser su nueva legión, su nueva rebelión, convertida en servidumbre. Los días, o lo que pasaba por días en este infierno sin tiempo, se mezclaban en un ciclo interminable de miseria. El demonio, cuyo nombre Espartaco finalmente supo que era Malacor, un sonido como una maldición, daba sus órdenes. Eran órdenes duras, crueles, dadas sin piedad. Espartaco, atado por una voluntad inquebrantable, las transmitía a las masas que se arrastraban. Su voz, antes un rugido orgulloso que reunía a los hombres hacia la libertad, ahora se sentía como un eco hueco de desesperación. Hizo marchar a las legiones de almas atormentadas a través de paisajes sacados de pesadillas. Cruzaron ríos de fuego hirviente y fundido que quemaba sus formas espectrales. Atravesaron llanuras de cristal afilado como navajas que cortaba sus pies a cada paso. Trabajaban bajo cielos que lloraban lágrimas de sangre, una lluvia constante y escalofriante. Cada paso era una agonía para ellos, y una agonía más profunda para él, forzado a ser su pastor involuntario hacia más dolor, un recordatorio constante de su libertad perdida. Su mente, su espíritu mismo, se rebelaba contra este destino. Este no era él, este no era Espartaco. Él era el rompedor de cadenas, no el que las forjaba de nuevo para otros. Había luchado y muerto por la libertad, no para convertirse en un amo de esclavos en el infierno. Sin embargo, ¿qué opción tenía realmente aquí? El poder de Malacor era inmenso, un peso aplastante que sofocaba cualquier chispa de desafío abierto antes de que pudiera encenderse. Estaba atrapado. Observaba a las almas bajo su mando, veía su sufrimiento silencioso e interminable. Veía la chispa de su individualidad apagándose lentamente. Una ira familiar, contenida pero no extinguida, empezó a arder lentamente en su interior. Era la misma furia justa que había alimentado su guerra contra el poder de Roma. Pero aquí, el enemigo era mucho más antiguo, mucho más astuto, mucho más poderoso. Y lo que estaba en juego no eran solo vidas mortales, sino almas eternas. Malacor lo convocó un ciclo, con su mirada vacía fija en él. El demonio lo llevó a una enorme estructura circular que se alzaba de las llanuras empapadas de sangre. Era una burla retorcida del Coliseo de Roma. Pero esta arena estaba construida de piedra negra y llorosa, y el aire vibraba con desesperación palpable. Las gradas no estaban llenas de ciudadanos romanos, sino de figuras sombrías y burlonas, sus formas borrosas y amenazantes, su risa silenciosa, escalofriante. ¿Echas de menos la adulación, gladiador?, siseó Malacor, su voz un susurro venenoso en la mente de Espartaco. El demonio hizo un gesto con una mano con garras hacia los espectadores sombríos. ¿El rugido de la multitud? ¿La emoción de la victoria? Aquí gritan por razones muy diferentes, Espartaco. Su alegría es tu dolor. El aire mismo se sentía espeso con la miseria colectiva de Eras, un manto sofocante de desesperanza que buscaba ahogar cualquier resistencia. El demonio señaló con un dedo esquelético hacia el suelo de la arena, muy abajo.
Mas almas estaban allí, encadenadas y armadas con armas toscas y rotas. Eran forzadas a luchar entre sí, no por gloria, no por libertad, ni siquiera por una oportunidad de una existencia mejor. Luchaban solamente para la oscura diversión de sus torturadores demoníacos. Era una parodia grotesca de su vida pasada, una cruel distorsión de todo lo que una vez había sido. Espartaco sintió una furia fría y dura solidificarse dentro de él. Esta burla despreciable, esta degradación total del espíritu de lucha, había dedicado su vida y finalmente la había entregado para acabar con tales espectáculos brutales de sufrimiento humano. Ahora era un participante involuntario en una versión más grandiosa y terrible de los juegos. Pero el viejo fuego, la chispa de la rebelión, no estaba muerta dentro de él. Simplemente dormía, esperando el momento adecuado para despertar. Malacor finalmente reveló su plan grandioso y terrible. El vasto ejército de almas atormentadas no era solo para exhibición, no solo para trabajo inútil en los pozos ardientes. Iba a ser una punta de lanza, un ariete de desesperación. Su propósito era romper el velo cada vez más delgado entre este infierno y el mundo de los vivos, para desatar una marea imparable de fuerzas demoníacas y espíritus atormentados sobre la misma Roma, la ciudad eterna. Marcharon hacia una grieta brillante e inestable en el tejido del inframundo. Pulsaba con una luz profana, un desgarro entre esta dimensión infernal y el mundo de arriba. A través de sus energías arremolinadas, Espartaco casi podía ver el azul familiar del cielo. Casi podía sentir una brisa fantasma que no traía el hedor a azufre. Roma, su antiguo enemigo mortal, ahora era el objetivo inconsciente de algo mucho peor que cualquier horda bárbara. Legiones demoníacas, mucho más grandes y terribles que cualquiera que hubiera visto, se reunieron cerca de la grieta. Eran lideradas por una figura colosal envuelta en sombra y llamas. Moloch. Su verdadero nombre era pronunciado en susurros apagados y aterrorizados, incluso por los otros demonios. Malacor, su atormentador inmediato, era solo un general en esta jerarquía infernal. Moloch era el verdadero poder aquí, un mal primordial. Su objetivo final, corromper, consumir y extinguir el corazón del mundo viviente. Espartaco supo que este era el momento, la culminación de su tormento y quizás de su propósito. No podía permitir que esta abominación sucediera. Roma tenía defectos, sí. Su imperio construido sobre la conquista y la esclavitud. Pero era una ciudad de hombres, de mortales con la capacidad tanto para el bien como para el mal. No merecía esta aniquilación total, esta corrupción demoníaca. Se volvió hacia su ejército de almas. Sus ojos, ya no completamente desesperanzados, se encontraron con los suyos. Estaban listos, entendían. «Por la libertad», rugió Espartaco, su voz ya no hueca, sino llena del viejo fuego que una vez había inspirado a miles. No era la orden del demonio lo que gritaba, era la suya propia, su verdadero yo, resucitado en este pozo de desesperación. El ejército de almas, sus hermanos y hermanas en el tormento, hicieron eco de su grito. Sus voces, ásperas y débiles, pero llenas de un propósito recién descubierto, se alzaron como una sola. Cargaron, no hacia la grieta brillante hacia Roma, sino directamente contra las legiones asombradas y enfurecidas de Moloch. La batalla fue desesperada, imposible. Almas, armadas con poco más que su coraje reavivado, contra demonios poderosos y fuertemente armados. Esperanza contra una eternidad de desesperación. Espartaco luchó como un hombre poseído. No por ningún demonio, sino por su propia voluntad indomable de resistir. Se movió como un torbellino de furia justa, su espada espectral, forjada de pura fuerza de voluntad, derribando demonio tras demonio. Vio a Malacor, sus ojos vacíos mostrando finalmente un destello de sorpresa, de miedo, antes de que su golpe lo disolviera en humo negro. Finalmente se enfrentó a Moloch. El demonio era un infierno imponente de ira condensada y poder antiguo, su presencia aplastante. El demonio colosal apartaba de un manotazo a las almas atacantes como si fueran moscas insignificantes. Su coraje no era rival para su fuerza bruta.
Pero Espartaco, canalizando todo su dolor, toda su rebelión, todo el sacrificio que había soportado, saltó hacia el ser monstruoso, clavó su espada etérea, ardiendo con la luz de 1000 espíritus desafiantes, profundamente en el núcleo oscuro y corrupto del demonio. Una explosión cegadora de luz y sombra brotó de Moloch, desterrando temporalmente la penumbra del infierno. El rey demonio chilló, un sonido que rasgó el tejido mismo del inframundo, su forma masiva implosionando sobre sí misma. La grieta hacia Roma parpadeó y se cerró. Espartaco sintió su propia esencia desvanecerse, sus fuerzas agotadas. Lo había dado todo. Su espíritu finalmente, verdaderamente libre, se dispersó como el humo. Pero su leyenda, susurrada entre aquellos que luchan contra la oscuridad, perduró. Un símbolo eterno del indomable espíritu humano, capaz de encontrar la rebelión incluso en el mismo infierno.